Ya estamos en Conexionistas, ya estamos grabando un episodio nuevo y esta vez vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso el experto es Edgar y vamos a hablar sobre la recién proyecto de ley que está por aprobarse en Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Armando, Edgar, muy buenas noches. Eh, pues Edgar, a ver, ayúdanos a entender, por favor. Eh, Parece que el presidente Biden recibe un poco o un mucho de oxígeno, en un oxígeno político, por supuesto, en un momento de complejidad y de profunda debilidad de su figura y también del Partido Demócrata. Finalmente algo parece salirles bien. ¿Por qué no nos cuentas, por favor? Gracias, Armando, Alejandro, amigos, amigas de Conexionistas. Efectivamente, Alejandro, como lo acabas de decir, el Senado este fin de semana aprueba la iniciativa de ley de cambio climático, de seguridad social del presidente Biden. Es un oxígeno, como tú bien dijiste, porque parecía que esto estaba estancado, que eran un par de senadores demócratas los que tenían detenido toda esta propuesta. No es la iniciativa con los números y la escala del gasto de trillones de dólares que originalmente había planteado el presidente Biden. Sin embargo, el hecho de que los 50 demócratas se hayan puesto de acuerdo en el Senado cambia la narrativa porque hasta este momento el fenómeno que habíamos observado es que los demócratas eran incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos y por fin logran algo. Hay que decir que esto va a hacer historia. El presidente Biden hace historia con esto porque es una reforma, digamos, no es que sea muy agresiva, pero es una reforma que está haciendo cosas que no se habían hecho antes en términos de cambio climático, justamente en el momento de una conversación en donde Estados Unidos y China han sido los dos países más criticados por hacer poco al respecto. Entonces, planteas una cosa interesante, Alejandro, porque la gran pregunta es, bueno, esta reforma que se aprueba de cambio climático y además en temas de salud, ¿cómo impacta en el ciudadano de a pie como para modificar el voto y la intención de voto y la aprobación del trabajo del presidente Biden? Yo les, Exacto, ¿le di- alcanza para algo? yo les diría que para las elecciones de este noviembre, las elecciones intermedias, la respuesta es no, No le porque alcanza. no le alcanza. No modifica los números proyectados. No, no, a menos que haya una narrativa y un esfuerzo de campaña inusitado por parte de los demócratas. Es sabido que los demócratas no son tan buenos para manejar su comunicación política como los republicanos. Sin embargo, yo te diría, por ejemplo, esta iniciativa que viene en términos de cambio climático, en ninguno de los casos va a mejorar o va a contener la inflación, ¿no? Porque además se bautiza a esta iniciativa como una iniciativa para controlar o combatir la inflación. No va a ser así. La mayoría o casi todos los expertos economistas de este país están diciendo que no ven la manera de vincularse, quizás no la va a aumentar, no es un asunto irresponsable como los republicanos la califican, pero no se va a reflejar en el bolsillo del ciudadano de a pie, si no es que en los siguientes 3 años, y quizás lo haga por el lado de la salud. Por ejemplo, una cosa importante que se acaba de tomar en esta decisión es que, por ejemplo, el gobierno va a utilizar todo su poder de compra para modificar los precios de algunos medicamentos de primerísima necesidad, como es el tema de la insulina. Pero esto va a ocurrir, no va a ser de manera inmediata, va a ser en el mediano plazo. Y dentro de la insulina hay más o menos 10 medicamentos. Estamos hablando de por lo menos un par de años para que esto tenga efecto. Y eso evidentemente se traduce en un ahorro para el votante consumidor, ¿no? Que necesita el medicamento. Entonces, ejemplos como estos los vamos a ver. Y el gran ganador, pues aquí es el senador Manchin, ¿no? Es el senador que negocia esto, es su estado, porque es bien sabido que el senador Manchin es socio de una empresa energética. Virginia del Oeste obtiene permiso para abrir un gaseoducto y otros estados que tienen intereses en energías fósiles que producen carbón no se ven afectados. Yo creo que ese es el gran secreto de esto, es una especie de zanahoria y de palo, en donde por un lado se le da más vigencia a toda la industria energética y por otro lado se hacen regulaciones, digamos, a menor escala y además un gran impulso a estímulo vía exención de impuestos para el desarrollo de energías limpias. Entonces, sí, es importante, es de gran escala,
pero yo veo muy complicado que tenga efectos inmediatos para mejorar la posición del presidente Biden de cara a las intermedias, por ejemplo. O sea, la reforma, por lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, digamos que preserva el status quo de energías fósiles en algunos lugares y promueve, no toca ese interés, digamos, no toca esos intereses por la vía de la prohibición, pero promueve por otro lado, por la vía de la exención de impuestos, del estímulo fiscal, perdón, el uso de energías o la generación de energías limpias. Así es. Y quien se va a ver beneficiado, por ejemplo, son los dueños de tierras, como bien sabemos, o es importante decirle a nuestro auditorio, que la gran mayoría de la energía en Estados Unidos se produce en tierras privadas. No es el Estado el dueño de la tierra donde se genera ni la energía eólica, ni tampoco es la extracción de gas, ni tampoco la extracción de petróleo. Son tierras privadas que se rentan o se subarrendan. Y, por ejemplo, una de las condiciones que se pusieron en esta iniciativa es que para que tú desarrolles o requieras, por ejemplo, terreno para desarrollar energía eólica, lo vas a tener que hacer también para seguir impulsando la energía de hidrocarburos. Es decir, es un amarre que se hace de manera paralela para que Estados Unidos no se quede desprotegido. Y esto, digamos, es gracias a esta guerra que hay en Ucrania por la crisis energética en la que se puede caer, por ejemplo, Europa. Y Estados Unidos se dio cuenta, ¿no? O el mundo se dio cuenta que no estamos preparados para renunciar, ¿no? Hacer la transición. No. La Entonces, transición energética está lejos. Se plantea una transición y entonces, pues, por supuesto que todo el sector energético ve con muy buenos ojos esto. Esto quizás hubiera sido un tema de descontento importante entre la militancia demócrata, que es muy, muy crítica y que se encuentra en el extremo, digamos, favoreciendo las energías limpias. El senador Bernie Sanders hizo comentarios al respecto, pero no es suficiente para armar una oposición significativa que descarrile el proyecto. ¿Qué va a pasar? Que este viernes esta iniciativa pasa a la Casa de Representantes, donde hay una mayoría demócrata. Quiero ver o quiero pensar que todavía se van a hacer algunos ajustes menores, ¿no? Puede pasar todo, por supuesto, pero esta iniciativa va a ser. Entonces, el resumen es: el presidente Biden hace historia con esto, genera una iniciativa que sin precedentes para estimular el uso o el desarrollo de energías limpias, convive con toda esta industria de hidrocarburos. Los intereses de la energía fósil. Los conserva, por supuesto, los conserva, pero está por verse si esto es capaz de traducir una ventaja y traducirse una ventaja clara política del presidente Biden, que no quiere de alguna manera escuchar o conversar que su edad es avanzada. Y que sí. Exacto. Perdón que te interrumpa, eso iba. A ver, coloca esto al presidente Biden en la antesala de la candidatura para un segundo periodo, o tampoco le alcanza para eso. Dentro de los demócratas sí, porque no hay ahorita candidatos visibles. Se habla del secretario de Transporte, Peter Buttigieg, se habla del gobernador de California, pero no hay un candidato visible. Los demócratas están muy disciplinados a esperar las señales del presidente Biden. Lo que se comenta en los pasillos es que el presidente Biden debe reflexionar seriamente, porque ya tiene una edad avanzada y porque justamente el electorado, sobre todo el electorado joven, el voto hispano y el electorado joven demócrata, no quiere ver a los mismos representantes del establishment compitiendo. Entonces, el presidente Biden, hay que acordarnos, funcionó de cara a que del otro lado estaba el presidente Trump. Pero si el presidente Trump no logra la candidatura, la figura del presidente Biden parece ser que no se necesita. Pierde atractivo. Pierde atractivo. Y el electorado joven ya lo demostró a la hora de votar en las primarias demócratas. Entonces está complicado, es un escenario muy complejo para el presidente Biden, porque con esto pues adquiere un poco de fuerza, pensando en que es un momento en que las cosas van muy bien, pero al interior del Partido Demócrata y de cara al electorado que está viendo que él ya es un hombre viejo, que no tiene la energía de este líder que a ellos les gustaría ver, pues se requiere. La figura del presidente Biden se aleja mucho. Entonces, ese es un gran acertijo, ¿eh? Yo la verdad es que no veo para dónde moverse y tampoco veo que el presidente Biden tenga alguna intención de bajarse del carro. Sí, no. O
sea, Híjole. tú ves al presidente Biden, perdón Armando, perdón Edgar, ¿tú lo ves con el ánimo de otra candidatura? Sí. Sí, pues Sí. tiene tal. Hasta ahorita sí. Sí, sí, sí. Yo creo que, pensándolo Oye, bien, la pregunta sería, ¿iría con Kamala una segunda, porque ahí abres una puerta muy interesante, porque si no nos alcanza Biden, tocas un punto bien interesante, Armando. Un candidato demócrata que quiera ser candidato, que quiera ganar la nominación del Partido Demócrata, si no convence al electorado afroamericano, está fuera. Sobre todo los sindicatos son muy ujú, importantes para la causa demócrata. ujú. Entonces, con esto es muy probable que Kamala repita y o a ese lugar tendría que ser ocupado por algún representante de la comunidad afroamericana. No hacerlo es renunciar a todo el apoyo, es darle la espalda a toda esta comunidad que se la ha jugado con él en muchos lados, ¿eh? No hacerlo sería, pregunto, entregar la elección, Yo creo que sí. Yo creo ¿sí? que sí, ¿De qué tamaño? yo creo que sí, porque, por ejemplo, Georgia es un estado donde están pasando cosas interesantes. El candidato favorito del ala republicana es un exjugador de fútbol americano, que era corredor, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahorita, pero él es un exjugador, es miembro de la comunidad afroamericana y él es el que lleva las preferencias del Partido Republicano. Entonces, sí hay figuras afroamericanas que simpatizan con el movimiento republicano, con el Partido Republicano. Entonces, Herschel Walker es el nombre de él. Ah, Nada sí, sí, más sí, sí. Herschel Walker, Exactamente. Entonces, vaquero de Dallas, Para acabarla de para amolar. acabarla de molar. pero que antes tuvo una época, él fue la gran contratación de aquella efímera liga, la USFL. Sí, 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 sí. Herschel Walker fue su primera gran contratación, un trofeo Heisman, por supuesto. entonces, Perfecto. no hacerlo, como dije, como bien lo pusiste Armando, pues, o como ya lo dijiste Alejandro, pues sí significa descarrilar la candidatura. Pues estaremos muy pendientes porque ¿cuánto estamos ya? 3 meses, ¿no? Es el 1 de noviembre, las En elecciones noviembre suelen así, intermedias. así es las primarias, entonces estamos muy, muy cerca y como ya vimos, en 2 meses pueden pasar muchas cosas Sí, todavía. Oye, están pasando muchas cosas todavía. yo nomás te preguntaré rapidísimo, esta maniobra exitosa, esta reforma en materia energética y, y ambiental al mismo tiempo de los Estados Unidos, pues como que alguna señal mandará para México, ¿no? Pues yo creo que una Aquí enorme que estamos tan señal. enredados en el tema y además estamos enredados con los Estados Unidos y Canadá ahora. Ahí hay un tema bien interesante, Alejandro, porque esto se va a aprobar digamos, a menos que algo no catastrófico ocurra, pero se va a aprobar. Yo no creo que haya una mayoría de congresistas demócratas que no apoye la reforma. No, no, sería desastroso para la causa demócrata. Si eso ocurre, no hay forma de que el Partido Demócrata se pueda levantar. Ahora bien, ¿eso qué implica? Que las regulaciones, los criterios de toma de decisión para las inversiones, las condiciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Van a filtrar todo este empuje regulatorio y todo este empuje por energías limpias y sobre todo los grandes capitales se van a mover hacia allá. ¿Qué va a pasar de manera inmediata? Que si México no alinea aspiraciones va a perder oportunidades de negocio. Punto. Para empezar. Y se va a ganar unas cuotas compensatorias muy interesantes Así que es. nos van a hacer daño. Así es. Entonces, manda esa señal. De entrada, por ejemplo, una de las industrias más favorecidas es la industria automotriz que produce autos eléctricos. Sabemos bien que en el caso de México, la industria exportadora de autopartes de Estados Unidos es muy importante. Desconozco el dato de si esa exportación es o cómo crecería si se adapta a condiciones del auto o de los vehículos eléctricos, pero sin duda, La industria de autopartes en México y los armadores de autos están orientadas hasta el día de hoy todavía hacia el motor de combustión interna, Claro. hacia el auto eléctrico. pero se podrían perder, o sea, de no hacerlo, de no reconvertirse ellos mismos, Claro, se claro, pierden una por oportunidad de mercado supuesto, importantísima, ¿no? por supuesto. Perfecto. Pues muy bien, señores, muy bien. Está muy, muy, muy atractivo y sobre todo, pues esto, vamos a ver soluciones y resoluciones en los próximos días, ¿no? Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Alejandro, muchas gracias. Rápidamente también dinos tu Twitter. Armando Edgar, muchas gracias. @envilafisher. Perfecto, y recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En nuestro canal de YouTube es Conexionistas México y nos encuentran en Spotify como Conexionistas. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, y a Sofía Reynoso ahí la encuentran en Facebook. Recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.